Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar en el ejercicio 3, probar aplicando la definición del límite en la parte B, que el límite de 4x sobre x más 1 cuanto x tiende a 1 es igual a 2. Este es un ejercicio para justamente aprender, familiarizarse en cómo aplicar la definición del límite para probar que un determinado número es efectivamente el límite de una determinada función en un punto de acumulación del dominio. Entonces, vamos a trabajar en esto y vamos a pasar al pizarrón. En rigor debemos escribir así. Escribimos a veces las letras de los ejercicios con ciertas convenciones que tenemos para con nuestros alumnos, pero en rigor debemos escribir que tenemos una función f, cuyo dominio son todos los reales excepto el menos 1, y que va sobre los reales, y que a cada x del dominio le asocia 4x sobre x más 1. El punto en el cual estamos queriendo calcular el límite es en x igual 1, límite de f de x cuando x tiende a 1. 1 es un punto del dominio, el único real que no es del dominio es el menos 1. 1 es un punto del dominio y también es un punto de acumulación del dominio. Por lo tanto, tiene sentido calcular el límite en ese punto. Ahora vamos a hacer la demostración aplicando la definición del límite, que efectivamente el límite es 2. No se trata de calcularlo, sino que a partir de la definición del límite, probar que efectivamente el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 2. No es un problema de cálculo, es un ejercicio que lo que pretende es que nos familiaricemos, que entendamos a cabalidad la definición de límite de funciones. Esto no forma parte de la demostración, simplemente la imagen de 1 la podemos calcular, no es un punto del dominio, sustituyendo directamente la x por 1. Me queda 4 por 1 sobre 1 más 1. Y esto es 2. Si logramos probar que efectivamente el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 2, que coincide con la imagen de 1, entonces diremos que la función f es continua en 1. Si A es un punto de acumulación del dominio de una función, decir que f es continuo en A es lo mismo que decir que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de A. En este caso, si logramos probar que el límite cuando x tiende a 1 es 2, tendremos la igualdad entre el límite y el valor funcional, y eso significa que la función f es continua en x igual a 1. Esto aparte, no forma parte de la demostración y del ejercicio. Como toda demostración de límite, todas las películas de límite que tienen que ver con la demostración a partir de la definición empiezan igual, tomando un epsilon mayor que 0. Podemos colocar así, o podemos escribir sea epsilon mayor que 0. Pretendemos demostrar que el límite cuando x tiende a 1 es 2. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí tenemos el 2 y nos vamos a tomar un entorno de centro 2 y radio epsilon. Lo que queremos probar es que existe un entorno de centro 1 y radio delta, observen que primero está el epsilon y después está el delta. Ese es el orden, si quieren, cronológico en que tenemos que hacerlo. Primero alguien me da el epsilon y tengo que encontrar el delta. De modo que para todos los x del entorno reducido de centro 1 y radio delta se cumpla que sus imágenes pertenecen al entorno de centro 2 y radio epsilon. Si logramos encontrar a partir de este epsilon, el delta va a estar relacionado con ese epsilon. Si logramos a partir de este epsilon dado encontrar ese delta, de modo que las imágenes de los puntos del entorno reducido centro 1 y radio delta pertenezcan al entorno de centro 2 y radio epsilon, entonces habremos demostrado que, como este epsilon es cualquiera, efectivamente el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 2. Muchas veces podemos ver la resolución del ejercicio, está toda prolijita escrita, pero en realidad
está suprimido todo lo que la persona pensó para llegar a determinar ese delta que necesitamos para aplicar la definición de límite para probar que efectivamente el límite es 2. Entonces, el final de la historia será cuando encontremos un delta, de modo que si X pertenece a entorno reducido es entre 1 y radio delta, valor absoluto de f de x menos 2, o sea, la distancia entre la imagen de x y 2, sea menor que epsilon. Para todos esos x del entorno reducido es entre 1 y radio delta. Esto es lo mismo que 4x sobre x más 1 menos 2 en valor absoluto, que es lo mismo que valor absoluto de 4x como un denominador, me queda menos 2x menos 2 sobre x más 1, que es lo mismo que 4x menos 2x, 2x menos 2 sobre x más 1 en valor absoluto, que es lo mismo, sacamos 2 de factor común en el numerador, y como el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos, esto me queda de esta manera. Tengo básicamente acá escrito lo mismo que antes, pero aparece como un producto de dos factores. 2 sobre valor absoluto de x más 1 es un factor y valor absoluto de x menos 1 es el otro. Vamos a escribir un poquito más prolijo. Observen que si vamos a tomar puntos del entorno reducido de centro 1 y radio delta, entonces la distancia entre Sx y el 1 tiene que ser menor que delta. Así que este factor lo puedo acotar fácilmente. En valor absoluto de x menos 1 es menor que delta si tomamos x dentro del entorno. Todavía no sé cuál es el delta, pero si está dentro del entorno del centro 1 y radio delta, Sx distará de 1 menos de delta. Y entonces, si pudiéramos acotar este otro, yo quiero terminar en que todo esto es menor que epsilon, a ver cómo hago la elección de ese delta. Primero vamos a ver qué pasa con este factor. Bueno, si x pertenece al entorno reducido de centro 1 y radio delta, valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. A los efectos de que queden un poco más sencillas las cuentas, vamos a suponer que ese delta lo tomamos mayor que 0 pero menor que 1. Así, acá está el 0, acá está el 1 y acá está el 2. Podría haber tomado eh, cualquier otra convención para el delta, pero acá trabajo con números enteros, lo cual me resulta muy cómodo. A ver si puedo ampliar un poquito. Este es 1 más delta y acá está el 2. Si estamos con delta entre 0 y 1, entonces para todos los x que están en el entorno, reducidos entre 1 y radio delta, en realidad aquí no hay problemas con el 1 porque la función es continua, va a hacerlo, pero la definición de límite siempre tomamos entorno reducido, así que vamos a mantener lo que venimos haciendo desde que vimos la definición de límite. Si tomamos un x perteneciente a entorno reducido, entonces este x estará por acá, no sé si de este lado o de este lado, no importa. Lo cierto es que está entre 1 menos delta y 1 más delta, y por lo tanto entre 0 y 2. Yo quiero a ver, comparar 2 sobre el valor absoluto de x menos 1 con algo que me permita acotar esto, que me permita poner que todo esto es menor que epsilon para cierto valor de delta, para cierto rango de valores de delta. Voy a tratar de que aparezca este x más 1. Entonces, si esto es cierto para los x del entorno reducido, si sumamos 1, nos queda 1 menor que x más 1 y menor que 2.
Como x más 1 es un número positivo, podemos poner que esto es lo mismo que poner que 1 es menor que valor absoluto de x más 1 y menor que 2. Y escribí mal. Vamos de nuevo. Acá debería haber puesto 2 más 1 que es 3, ¿no? 2 más 1 es 3 y acá 2 más 1 es 3. Ahora sí está bien. Repito, si tomamos x en el 1 menos delta, 1 más delta, reducido, entonces ese x va a estar entre 0 y 2. Y al sumarle 1 a esta cadena de desigualdades me queda 1 menor que x más 1 y menor que 3. Pero como x más 1 es un número positivo, su valor absoluto coincide con el número, o sea que 1 es menor que valor absoluto de x más 1, que es menor que 3, siempre que estemos en el entorno reducido entre 1 y delta. Acá dice 2 sobre valor absoluto de x más 1. Este valor absoluto de x más 1 está en el denominador. ¿Qué pasa con la relación entre estos números y entre los inversos? Bueno, los inversos están en la relación inversa, estamos trabajando con números positivos, o sea que un tercio, que es el inverso de 3, resulta ser menor que el inverso de valor absoluto de x más 1, que a su vez es menor que el inverso de 1, que es 1. Y si multiplicamos todo los miembros de la desigualdad por 2, obtenemos que 2 tercios es menor que 2 sobre valor absoluto de x más 1, que a su vez es menor que 2. O sea que lo que hicimos fue tomarnos eh, tomar delta menor que 1, y si tomamos delta menor que 1, entonces sí que está en el entorno reducido, está entre 0 y 2, x más 1 está entre 1 y 3, el valor absoluto de x más 1 está entre 1 y 3, el inverso de 3 resultará ser menor que 1 sobre el valor absoluto de x más 1 y menor que 1. Y si multiplicamos por 2, 2 tercios resulta ser menor que 2 sobre el valor absoluto de x más 1, menor que 2. Lo que me interesa recalcar es esta parte de la desigualdad. Para decir que si estamos dentro del entorno reducido entre 1 y radio delta, con delta menor que 1, este factor que está acá resulta ser menor que 2. Y por monotonía de la desigualdad con respecto al producto, si multiplicamos 2 sobre x más 1, que es un número menor que 2, por valor absoluto de x menos 1, que es un número menor que delta, obtenemos un número que es menor que 2 delta. Y si yo quiero que esto termine siendo menor que epsilon, tendré que elegir delta menor que epsilon sobre 2. Así este producto me da menor que 2 por epsilon sobre 2, que es epsilon. Con lo cual, ahora voy a decidir qué delta tomar. Esto es lo que habitualmente vemos en la resolución del ejercicio. Dicen sea epsilon mayor que 0 y acá aparece considero delta mayor que 0 y para tener el final este de que delta sea menor que epsilon sobre 2 y tener lo que hicimos por acá, que implicaba que el delta fuese menor que 1 para poder hacer estas cuentitas, si quiero que se cumplan las dos cosas simultáneamente para poder hacer todo el razonamiento que hicimos acá, en este renglón, voy a tomar delta menor que el mínimo entre esos dos números, 1 y epsilon sobre 2. En general epsilon es chiquitito, así que lo que cabe esperar acá es que el epsilon sobre 2 sea más chico que 1, pero como no tenemos información, es un epsilon cualquiera positivo, entonces voy a tomar el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2. Si tomo el delta menor que el mínimo, será menor que 1 y se verificará toda esta cadena de desigualdades que tenemos acá. Y si tomamos el delta mínimo menor que el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2, será menor que epsilon sobre 2 y será válido decir que 2 delta es menor que epsilon. Entonces, si x pertenece al entorno reducido de centro 1 y radio epsilon, mal,
si X pertenece al entorno reducido de centro 1 y radio delta, disculpen, si estamos acá, en este entorno reducido, se verifica toda esta cadena que está acá abajo. Esto habitualmente no aparece en la resolución del ejercicio y uno dice, ¿cómo se dio cuenta que había que tomar delta menor que el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2 para que le diera todo bien? Bueno, no se dio cuenta. Hizo todo este cálculo y empezó a pensar cómo podría organizar esto para que al final terminara quedando menor que epsilon. Como toda esta parte se omite, en general no se entiende cuando uno ve incluso la resolución. O sea, no se entiende que está perfecto, pero ¿cómo fue que se le ocurrió? Bueno, algunos realmente tienen la mente de ajedrecista y pueden prever 5, 6, 7, 10 pasos para adelante mentalmente y hacerlo. Para quienes están recién empezando, recomiendo pensar de esta manera. El rol de docente debe ser este, ¿no? Desarmar esto, mostrar cómo es que pienso para llegar a la demostración y después volver a rearmar todo. Resumiendo, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que ocurre es que, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. ¿Cómo lo tengo que tomar ese esta? Bueno, basta tomar delta positivo y menor que el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2. Esto es muy importante aclararlo. Observen que acá la relación entre epsilon y delta no es funcional. Cualquier número delta que yo elija que sea comprendido entre 0 y el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2, que son infinitos esos deltas posibles, cualquiera de ellos me sirve para probar que efectivamente el límite de la función en x igual 1 es 2. Dado epsilon sin delta, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro 1 y radio delta, acá no lo escribí, intersección, vamos a ponerlo, intersección con el dominio. El dominio es R menos el menos 1. O sea, todos los reales salvo el menos 1. Se verifica, ¿qué cosa? Que el valor absoluto de f de x menos 2 resulta ser, o sobre la cadena de desigualdades, valor absoluto de f de x menos 2 igual menor que 2 delta menor que epsilon. Y de acuerdo a la definición de límite, esto significa que el límite, esto significa por lo tanto, de f de x cuando x tiende a 1 es 2. Probamos lo que queríamos. En particular, como la imagen de 1 a través de f también es 2, entonces eso significa que la función es continua en 2. Hasta ahí llegamos. Chao.